Grabando, bueno. Bueno, bienvenidos a todos una vez más a otra de las charlas de la Cámara Argentina de la Construcción en Steel Frame. Lo que vamos a dar hoy es una charla sobre contratos y contratos de obra. Nos va a dar esta charla el doctor Facundo Castaño, que bueno, le damos palabra y alguno que quiera hacer algún comentario, bienvenido sea. Les pedimos a todos que tengan los micrófonos cerrados. Cualquier consulta la pueden hacer una vez finalizada la charla. Pueden levantar la mano o consultar a través del chat que tenemos dentro de la plataforma de Zoom. Así que bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a la Cámara una vez más por estar compartiendo con ustedes este tipo de charlas que en estos tiempos de encierro sirven para un poco tomar conocimiento, tomar algún tipo de contenido respecto a cosas que generalmente en la rutina no nos dejan, quizá no tenemos el tiempo para poder apreciarlas con detenimiento. Hoy vamos a ver un poco, como se lo titula la misma diapositiva, perspectivas del contrato de obra. Voy a hacer un breve resumen de lo que vamos a ver hoy. La primera parte va a ser bastante sencilla, vamos a tratar de hablar un poco del marco normativo, de la parte más densa, si se quiere, o pesada, es un poco dónde está contenido dentro de nuestra legislación el contrato de obra, que es básicamente el instrumento por el cual se relaciona tanto comitente como constructor a la hora de realizar un proyecto edilicio, sea reforma, obra nueva, reparación, refacción, aclarando siempre que este tipo de charlas abarcan todo tipo de sistema constructivo, siempre y cuando el objeto del trabajo sea una obra que puede tener fines de vivienda o fines comerciales. Luego vamos a ver un poquito alguna breve noción de responsabilidad que nunca viene mal refrescarla cuando uno está hablando del instrumento por el cual se vinculan las partes, que es el contrato. Y luego la parte quizá más enriquecedora de la cuestión, donde vamos a ver una serie de prácticas, de buenas prácticas o cosas a tener en cuenta a la hora de instrumentar o planear un contrato. Un poco la idea de esto es que ustedes se lleven alguna perspectiva, alguna visión distinta de a qué nos enfrentamos o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de redactar las cláusulas de un contrato o ver un contrato en sí, más sabiendo que quizá la mayoría de los que estén escuchando esto no consideran el contrato como algo esencial, digo esto desde el punto de vista, ¿no?, operativo, están más abocados a la obra en sí o a la ejecución de la obra que a la redacción del instrumento por el cual se va a establecer cómo va a ser, digamos, la relación entre el cliente, el constructor y los demás actores que intervienen en una obra. Voy a ir pasando yo esta vez las diapositivas. Vuelvo a repetir, vamos a ver una visión sobre un instrumento que hoy debemos considerar y que desde ya les anticipo que cada obra, dependiendo de la forma o la dimensión de la misma, va a tener un contrato aparte. Esto no hay un contrato que sirva para todos los casos. Y de alguna forma eso es importante que lo tengan en cuenta, porque uno a veces en la práctica, en el apuro, o mismo en la emoción del trabajo, digamos, no le presta atención al contrato. Y el contrato en rigor de verdad funciona muchas veces en el conflicto. Es decir, un contrato va a ser bueno o malo en tanto y en cuanto haya un conflicto. Si no hay conflicto, nunca vamos a probar lo valiosa de esa redacción, pero si hay un conflicto puede ser la causa de una pérdida económica muy grande o directamente el resguardo ante una pérdida económica muy grande. Por eso es una cuestión más de paraguas o paracaídas a la hora de una situación de conflicto. Bien, voy a basar a grandes rasgos un poco lo que es el marco legal que tenemos hoy. El contrato de obra está regulado en nuestro Código Civil y Comercial, vincula a contratista y comitente. Contratista, entiéndase constructor, entiéndase arquitecto, ingeniero, empresa constructora, todo aquel actor que se vincula en la obra, y luego divide, por así decirlo de alguna forma, tareas muy puntuales. La ley nunca va a decir qué persona, digamos, es la responsable, sino sobre qué actividad hay responsabilidad. Entonces, directamente dice la dirección y la ejecución, por un lado, divide lo que es la dirección operativa de la ejecución del material, o sea, quien dice cómo hacer las cosas de quien las hace eventualmente, y por otro lado,
también divide el rol del proyecto en sí, de cómo se diagramó el proyecto. Entonces, desde esa perspectiva ya tenemos 3 actividades que van a generar responsabilidad, que es la proyección en sí, la dirección en sí y la ejecución en sí. Por eso establece que la responsabilidad siempre va a ser de la persona que en algún momento suscribió ese contrato o está a cargo a nivel objetivo de esa obra. No importa si luego subcontrató, tomó, deslindó o terciarizó un trabajo, ante el cliente, y esto es importante que lo tengan en claro, ante el cliente, el contratista principal que proyectó, dirige o lleva adelante la ejecución, es aquel que va a traer a la responsabilidad a su cuesta. Esto lo remarcamos en la charla anterior de seguros y es importante que lo tengan en cuenta a la hora de la redacción del contrato, porque aquí no hay, en realidad no fui yo, fue el que instaló el mueble, en realidad no fui yo, fue el que instaló, no, eso para la justicia en algún punto podría existir luego, pero en principio todos responden, o el contratista quien celebró el contrato responde por el todo, por lo que se obligó, por la dirección, por la ejecución o por la proyección. Por otro lado, nuestro sistema legal establece una retribución para el constructor que siempre se va a basar en el precio convenido, que luego vamos a ver un poco cómo va a ser el precio y de qué forma el constructor, la persona que lleva adelante la obra, puede garantizar de alguna forma combatir el contexto económico, que la verdad que todos saben bien aquí que no estamos en uno de los países de la economía más estable, la construcción no está ajena a la cuestión, por eso es importante ver de qué forma o bajo qué cláusulas se va a pactar el precio convenido. Porque, bueno, en estudio o en casos que he tenido que analizar, muchas veces en este cortar y pegar que les contaba antes, se ven cláusulas que no serían aplicables. No sé si después le voy a dar un ejemplo bien, pero cuando damos el tema de las buenas prácticas. Por eso es importante ayornar el contrato a cada obra y tratar de que ese contrato tenga una revisión profesional. Porque la emoción que rodea la suscripción del contrato es el entusiasmo, y no es el conflicto. Y cuando hay un conflicto, el entusiasmo lamentablemente no resuelve las cosas, lo resuelve un poco la letra del contrato, y lo resuelve un poco la claridad del contrato a la hora de poder generar, digamos, una interpretación correcta de un juez, eventualmente. Acá el código lo que hace es establecer una serie de sistemas de ejecución que los vamos a ver más adelante, pero en principio, y para ir redondeando un poco lo que es el marco legal, es importante que veamos cuál es la obligación principal del contratista, constructor, arquitecto. Recuerden siempre los roles que generan responsabilidad en el contrato: proyección, dirección y ejecución. El contratista debe, según nuestra ley, ejecutar conforme a su experiencia. O sea, es decir, la legislación presupone que el contratista que celebra un contrato sabe lo que hace. Esa es la primera obligación a cargo del contratista. Es decir, si él no sabe lo que hace, debería valerse de terceros que sí lo sepan. Por ejemplo, una consultoría de perfilería. Ejemplo, estoy dando ejemplo en general. Pero sí debería tener dentro de su conocimiento o dentro de su red de proveedores la sapiencia o la expertise para poder llevar adelante la obra tal cual él se obligó a hacerla, con destino residencial, con destino comercial, apta para vivienda, tal cual sea una reforma, una ampliación, la ley y el juez presuponen que él sabe lo que va a hacer cuando firma ese contrato. Luego tiene un deber secundario que no está, digamos, si se quiere, no tiene mucho renombre, pero que es bastante importante en la teoría del caos o del conflicto, que es este deber de informar. Después vamos a ver cómo debería informar, porque también aquí hay ha quedado añejo el contrato tipo, porque hoy la mayoría de las comunicaciones entre constructor y cliente se dan en la dinámica de un WhatsApp, de un mensaje de texto, de un correo electrónico en el mejor de los casos, pero ya no hay más notificaciones escritas. Después vamos a ver una buena práctica de esto como para llevarlo adelante y poder generar una prueba, presunción de prueba para un eventual conflicto en caso de que las cosas no se hagan. Me adelanto un tema para que ustedes vean por dónde viene la dinámica del contrato hoy. Materiales en pie de obra, por ejemplo. Pedido de materiales. Red de proveedores. Cuestiones que hacen al día a día de la obra que uno, en su entusiasmo de poder llevar adelante,
no toma noción de ese acto de responsabilidad que presupone el pedir material y que el cliente, el comitente o la persona que está a cargo o es propietaria de la obra, porque el comitente generalmente es el propietario, ponga los materiales asequibles para que el constructor los pueda utilizar. Este deber de informar debe informar el grado de avance en la ejecución, debe informar la necesidad de materiales conforme a la ejecución y hacer un uso responsable de los materiales. Esto es lo que establece la ley a la hora de el contratista en un resumen muy nuclear. No es la idea de esta charla ver esto en fino, sino ver qué serie de buenas o malas prácticas vamos a tener en cuenta a la hora de la ejecución de un contrato. El hacer uso responsable de los materiales implica llevar una cierta stock, utilizarlos conforme a su destino, no, digamos, generar un mal uso, un mal acopio, todo lo que tenga que ver con el cuidado y el acopio de los materiales está dentro de la obligación del contratista, quien en algún punto, si no hace el aporte de materiales, que quizá también es una cuestión a generar o a determinar, debe cuidarlos tal como si fuera el dueño por una cuestión de buena fe contractual. El comitente, por su parte, propietario, por ejemplo, según nuestro artículo, obviamente debe pagar el precio en el tiempo y en la forma pactada. Esa es la obligación principal, más allá de después veremos si hay aporte de materiales, no hay aporte de materiales. Lo más importante es que él pague el precio en el tiempo y en la forma en la cual se obligó en el contrato. Acá puse una breve reseña, si se quiere, que tiene que ver con los recibos X. Bueno, un poco la charla esta es descontracturar algunos mitos legales que no se ven en otros lugares para que ustedes tengan alguna cuestión que les pueda ayudar a enriquecer su día a día en el trabajo, en los lugares que se están trabajando y en otros que estamos todavía bajo el aislamiento, tomar conciencia o generar buenas prácticas a futuro. Muchas veces hay personas, y esto lo digo con conocimiento de causa, que ni siquiera se toman la molestia de hacer un recibo X. Un recibo X es un recibo que no es válido como comprobante fiscal. Es decir, que no tiene, digamos, a ciencia cierta validez para generar una carga impositiva, pero por otro lado, es mucho más eficiente, o es más eficiente que no tener nada, porque en la dinámica de la obra hay conceptos de mano de obra, de cuestiones de materiales con proveedores de confianza, donde no hay registro de nada. Entonces, yo les digo, en principio, si no toman la práctica de hacer un recibo, háganlo un recibo X, recibido ¿no? a nombre de, en concepto de, si se quiere, o simplemente el monto. Porque las planillas de Excel o control interno que ustedes pueden llevar en cuanto a la obra, o el cliente, o el comitente, o el propietario, muchas veces no es que no hay coincidencia, sino que son ayudadas por un documento, un papel, un simple recibo, donde se documenta el pago, y que luego, eventualmente, en algún juicio, eso va a tener más vinculación que no haya nada, que no exista nada. ¿Se entiende esto? Y de última, también aprovechar los medios de comunicación, donde se hace un recibo de manera digital, se le manda un correo, che, recibí el dinero, gracias, o quedamos que recibí por WhatsApp, print de pantalla, se guarda. O sea, son cuestiones que luego, en la teoría del conflicto, presuponen una prueba que tiene mayor vinculación a la hora del entendimiento de un juez que nada. Bien, el segundo supuesto es la colaboración del propietario, y aquí es donde otra vez toma relevancia ese feedback, esa dinámica que hay entre propietario y constructor de, por ejemplo, el pedido de materiales. ¿Cómo documentarlo? Es básicamente el que tiene la experiencia y el que no de realizar una obra sabe que la relación con quien provee los materiales es una relación diaria, más allá de la red de proveedores. Y en ese pedido de materiales realmente lo que se necesita es que haya cierta documentación, aunque sea presuntiva de ese pedido, porque luego cuando viene el conflicto de los plazos, uno tiene un respaldo para decir, pero yo te lo pedí el material, tal día, en tal momento, y esa obligación del propietario se puede tornar a nivel incumplimiento como una, digamos, excusa, si se quiere, para no terminar en tiempo y en forma la obra, porque el material se pidió y llegó con el remito, que el remito llegó 15 días después del pedido. Desde ese punto de vista, yo por lo menos opino, y siempre soy partidario, de tratar de documentar la forma, aunque sea por escrito, por un mensaje, por un WhatsApp, por un mail,
Si lo llaman por teléfono y le hacen el pedido, se lo recuerdan por un mensaje. Si llegan a su casa, te recuerdo que hoy te pedí este material, porque ese correo electrónico, ese mensaje, ese print de pantalla, luego supone una prueba, aunque sea mayor a la ausencia absoluta de cualquier tipo de documentación. Y luego, bueno, otra obligación accesoria del propietario es el reembolso del día a día en la caja chica que puede tener el constructor por cualquier gasto de, ejemplo, ferretería o cuestiones que pueda llegar a tener en cuenta a la hora del día a día de la obra, ¿verdad? Bien. Previo a los sistemas de ejecución, que es una cuestión que la vamos a ver muy por arriba porque lo dice el código y la verdad que para mí, a mi opinión, está un poco en desuso, puesto que cada constructor en base a la obra elige un sistema de ejecución que más, digamos, beneficio económico le puede presentar en un contexto económico determinado. El código nuestro, nuestra ley, a la hora de los sistemas de ejecución, lo que dice es que básicamente hay dos grandes sistemas, que es el ajuste alzado, que es el establecimiento de un precio global, que abarca mano de obra y materiales, y luego está el sistema por unidad de medidas, que se encarga de determinar un componente, por ejemplo, cualquiera, metros cuadrados de superficie interior, a tanto precio, o el que a ustedes se les ocurra, colocación de pisos por tantos metros cuadrados, determinada calidad, tanto dinero. O sea, son formas de poder determinar un precio y que el legislador entiende que pueden llegar a ser útiles al contratista a la hora de poder hacer valer su trabajo. Les vuelvo a repetir, son sistemas legales, no son sistemas que hoy tengan una aplicación obligatoria, sino que las partes, en la libertad del contrato, establecen el sistema de pago, de ejecución o de cobro que mayor beneficio les pueda traer en tanto y en cuanto la dinámica de la obra, ¿no? No es lo mismo una reforma quizá, o una ampliación de un dormitorio, que sí puede tener un precio global, que la realización de una casa desde cero, con un metraje grande, digamos, o mediano grande. Lo que más se utiliza hoy es, obviamente por la inflación, no por otra cuestión de que sea algo caprichoso. Es el sistema de costes y costas, que también establece el legislador, o un sistema de variables, donde divide los conceptos de materiales, de mano de obra, como dos grandes conceptos que se establecen dentro del contrato, y luego gastos de ejecución, que pueden ser cuestiones que no están contempladas porque no son propias de la obra, pero que inciden en el costo de la misma. Impuestos, tasas, expensas de obra. Obviamente siempre los gastos de ejecución corren por cuenta del comitente, y esto no es obligación, sino que es uso y costumbre, por lo tanto está claro y es bueno que sea redactado en el contrato y que sea así aclarado, porque a veces son conceptos que no se tienen en cuenta, son obvios, son redundantes y generan luego discrepancias. Y está bueno, o por lo menos es claro, dejarlo redactado en un contrato. Materiales, obviamente, depende de quién los aporte, será, y ahí arrancan los sistemas que todos conocen, el famoso llave en mano, la entrega de la obra gris, o directamente solo mano de obra. Son las tres variantes que hoy entendemos que pueden llegar a tener más aplicación en el mercado. Obviamente hoy quizá en este contexto un llave en mano es un poco, depende de la obra, si es una obra chica es un poco más arriesgado que la obra gris o solamente la mano de obra, porque bueno, como ustedes saben, los materiales están sujetos a variaciones de precios. Bien. Esto quedamos hoy, por lo pronto, antes de entrar en nociones de responsabilidad, me gustaría comentarles dos cuestiones muy sencillas, que es la no obligatoriedad en la redacción de un contrato de obra. Es decir, hay obras que no tienen contrato y así todos se realizan. Entonces, ¿por qué nosotros entendemos o por qué yo por lo menos entiendo que es necesario un contrato de obra? Bueno, en principio por una garantía para ambas partes. Ustedes saben que la emoción que toma el trabajo nuevo siempre genera cierta liviandad o cierto optimismo, pero luego, a la hora de la ejecución, siempre hago la misma metáfora, ¿no? Parece que una obra siempre es como una suerte de relación de pareja y genera buenos y malos momentos a lo largo de la ejecución. Y siempre el contrato es, digamos, el paragolpe o el resorte de decir, bueno, hasta dónde llega mi responsabilidad, hasta dónde llega la responsabilidad del otro, qué es lo que asumí por contrato y qué es lo que estoy haciendo. Siempre es una guía o un rector. Mismo dicho de otra manera, si la obra es simple,
es medianamente pequeña, quizá puede ser un simple contrato, bastante claro, con pocas cláusulas, donde se determine alguna cuestión meramente que no está a la vista, si hay que hacer una habitación, si hay que hacer una reforma, pero ya si es una obra nueva, una obra de cero, donde las variables que inciden y el tiempo de ejecución es mayor, la verdad que la redacción de un documento se ve como casi obligatoria, no veo, sería muy arriesgado, casi altruista, lanzarse a hacer una obra nueva sin un tipo de respaldo documental, sobre todo por las nociones de responsabilidad. La verdad que la responsabilidad en la construcción rige parámetros de solidaridad, es decir, es muy amplio el espectro para poder achacar con responsabilidad a los que intervienen en la obra. Fíjense que ahí en la diapositiva tienen el elenco. El elenco son todas las personas que son responsables en una obra, ¿no? Es decir, tanto el proyectista, como el director, como quien ejecuta, como todos los subcontratistas, tienen responsabilidad en la obra. De todo, por todo. Es decir, ¿qué significa esto de solidaridad? No quiero aburrirlos porque es un término jurídico, pero en algún punto es necesario que lo sepan. El daño causado al propietario o al comitente de la obra puede ser reclamado a cualquiera de estos sujetos que están acá establecidos por la ley. Después, si la responsabilidad es específica de uno, entre ellos, harán acciones para contribuir quién tuvo la culpa o no. Pero en principio, yo, dueño de la obra, le puedo reclamar a cualquiera. Todo. ¿Y cómo? O sea, juicio, se cobra, se paga. ¿Cómo yo, que no tuve la culpa y pagué, puedo hacer el reintegro de ese dinero al responsable, que fue el que hizo la escalera? Y yo había subcontratado el servicio. Bueno, con el contrato, ¿no? Con el contrato, porque quizá el contrato decía que la escalera iba a ser realizada por otra persona, o que en algún punto mi obligación era la escalera, y de alguna forma ese daño que se generó, yo lo puedo escudar o puedo respaldarlo con un contrato, donde específicamente esté el supuesto de la escalera. Porque muchas veces hay contratos que llevan adelante una línea descriptiva de tareas, que después lo vamos a ver en las buenas prácticas, y excluyen algunas cuestiones porque el constructor no las hace. ¿Por qué? No, por ejemplo, no sé, cinguería o mismo una pileta, no está incluido dentro de la obra. Entonces, desde esa forma de ver las cosas, que existe un documento, genera cierto deslinde de responsabilidad. Vuelvo a repetir, la solidaridad para nuestra ley es amplia y responden todos, pero con ese contrato yo luego puedo repetir contra la persona que haya sido el responsable. Independientemente de la solvencia de cada persona, sabemos aquí cómo se manejan las cosas, independientemente de que haya un seguro o no, esto corre por cuerda separada, por así decirlo. Bien, ahí les puse algunos plazos de caducidad, de la responsabilidad que tienen que ver con la entrega de la obra, o sea, el contrato se celebra, se recibe, y luego hay la obra, ustedes saben que la recepción de la obra implica, en cierto momento, o sea, realmente cuando uno recibe la obra presta conformidad con lo que ve, es decir, con los vicios que están a simple vista, pero si hay algún vicio oculto, porque hay un daño que está oculto a la vista del comitente, o porque no se puede apreciar, tiene un plazo de responsabilidad, y luego por ruina, por derrumbe, por lo que fuese, o por disfuncionalidad, porque no es apto para la habitación, o porque no es apto para el comercio, porque no se puede habitar, también hay un plazo que es de 10 años que establece la ley, que es el plazo máximo que establecen este tipo de sistemas, que no hay contrato que lo pueda, esto quiero que quede claro, no hay contrato que lo pueda eximir, por eso es importante que lo tengan presente, porque si bien no se puede eximir por contrato, porque es una norma que es inderogable por las partes que lo celebran, o sea, no la pueden borrar, es una norma que, si uno tiene una correcta redacción, puede llegar a determinar el responsable con mayor visibilidad si no tiene nada. O sea, siempre tengan el contrato como una especie de mapeo de hasta dónde llega mi responsabilidad, que firmé con el propietario, y hasta dónde no. Bien. Ahí está. Acá está, buenas prácticas. Ahí está. Sí. Bien. Desde el punto de vista legal, les di un poco las nociones generales de lo que son los deberes o las obligaciones tanto del comitente como del contratista, ¿no? Vimos que quizá no es obligatorio firmar un contrato, pero que muchas veces sirve como una
presunción de prueba a favor del contratista de su responsabilidad, de su obligación, y en realidad es una garantía para ambas partes. El constructor sabe cuál es su obligación, hasta dónde tiene que llegar, y el comitente propietario sabe qué precio tiene que pagar por determinada prestación de servicio, en este caso de la obra. Yo hoy hice un breve resumen de buenas y malas prácticas que he visto en la profesión y que generalmente se dan en este error de subestimar al contrato de obra. No lo tomen como una... En realidad es normal que se subestime, no es una cuestión de que sea algo particular con el sector, ni mucho menos. Me parece que, como en todas las cuestiones que son ajenas al campo del derecho, van como accesorias. Es decir, bueno, el contrato, ¿qué hacemos? Bueno, redactamos, mirá, yo tengo este modelo, yo tengo este otro, pongámonos de acuerdo. La verdad que si ustedes le caen hoy a un tipo que quiere hacer la ampliación de un dormitorio con un contrato de 20 carillas, y probablemente el trabajo lo pierdan, o sea, no les voy a mentir. Es una cuestión, si se quiere, desde el punto de vista de criterio comercial, ¿no? Muchas veces una ampliación con un presupuesto cerrado y un anexo de mano de obra, presupuesto material es un anexo de mano de obra, es plena prueba de un contrato. Se firma por las partes y se hace la ampliación. Ahora, si ustedes van a hacer una obra grande, y probablemente tengan que trabajar sobre un modelo de contrato, pero no por una cuestión de ser, digamos, desconfiados. Bueno, en parte sí, la verdad que si uno trabaja con personas que no está acostumbrado a trabajar y que tiene cierta, digamos, eh, recelo de ver qué va a futuro, no por las personas, también por el contexto económico, ¿no? Ustedes imagínense que hoy estamos, por ejemplo, ante una suspensión de todos los contratos, bueno, en la mayoría de las zonas donde todavía continúa, los contratos de obra, y en realidad eso está previsto dentro de los contratos en su mayoría. Inclusive la ley lo prevé, este caso de la paralización de la ejecución de las obras. O sea que no solamente es útil, sino que termina siendo efectivo tener un contrato tanto para el constructor como para el comitente. Por eso acá las buenas prácticas van a resumir brevemente lo que yo entiendo que deberían tener en cuenta todos a la hora de plantarse ante la celebración de un contrato y la redacción del mismo. Lo primero que puse es tratar de entender que el contrato de obra respalda una obra. Por tal, será la obra la que guíe el contrato. Es decir, cada obra tiene su contrato. Pero esta es parecida, es una casa nueva. No. Cada obra tiene su contrato. No, pero mirá, es una igual, mismo metro, todo. No. Cada obra tiene su contrato. Porque puede ser que haya una obra que da la vereda, que tiene una estación de servicio, que tiene un local adelante, que tiene un local atrás, que tiene que guardar un acceso para vehículos, que está dentro de un barrio cerrado, o sea, que tiene aporte de materiales, total, parcial, que el comitente aporta una parte, el contratista aporta otra, o sea, cada obra tiene su contrato. Y esto es fundamental para no cortar y pegar, que es lo segundo que viene, y que es un poco el vicio operativo que tenemos todos los que hacemos documentos legales. No voy a ser hipócrita, no me voy a excluir de esto. Hay un miembro de la Cámara que en su momento me hizo una especie de chascarrillo con esto. La verdad que cortar y pegar hoy es una herramienta, si se quiere, diaria entre todos los que trabajamos con documentos. El tema es revisar lo que uno pega, o sea, no es cortar y pegar lo malo, el tema es no revisar lo que uno pega. Entonces, si uno revisa lo que uno pega, probablemente cometa errores, como una vuelta que me trajeron un contrato de obra que tenía una actualización, o una, digamos, por así decirlo, para que tengan una idea de lo que pasa, ¿no? Porque esto pasa de verdad, esto supera la ficción. Un contrato de obra donde se establecían dólares el pago, pero si por algún motivo, esto fue antes del cepo cambiario anterior, no de este, no se podía comprar dólares, se tenía que tomar la suma de dinero en pesos para comprar un bono en el mercado de Nueva York. Fíjense, ¿no? Bueno, primero poder desentrañar el sentido de esa cláusula fue complejo para mí, para la abogada de otra parte y para el juez. Eh, Segundo, cuando fuimos a buscar el bono ese, ya no estaba más en el comercio. O sea que su valor de amortización era 0 pesos. O sea, fíjense, o sea, no se podía comprar dólares porque estaba el cepo, ¿no? Después vamos a ver casos y para que tengan una idea, porque esto quizá hay más casuística que otra cosa, por el tema de restricción cambiaria que tenemos, que es algo particular nuestro. Y cuando fuimos a buscar el bono, daba 0 el precio. Entonces tuvimos que ir a usos y costumbres, a la CAC, a ver qué variables tomaban en el mercado para una obra de ese estilo. Claro,
a ver, terminó perdiendo el constructor, lamentablemente, o sea, porque tenía fijado un precio que por una mala cláusula le terminó dando un valor de cambio, el oficial, que en ese momento ya había disparidad cambiaria, y terminó perdiendo. Comparando lo que había acordado en su momento y la letra de ese contrato con lo que realmente se terminó decidiendo por vía judicial, y por lo menos un 30 o 40% abajo quedó. O sea, fíjense el peligro de cortar y pegar. Apuntar a lo simple, puse como buena práctica. Apuntar a lo simple tiene 2 o 3 implicancias. Primero, sepan que un contrato es un conjunto de cláusulas legales que describen una obra por ejecutar. No sobrecarguen la letra del contrato con cuestiones técnicas. Por eso es útil la confección de una memoria técnica, de la técnica constructiva, del criterio utilizado. Toda documentación técnica debe ser anexo al contrato, debe ser suscrita por las partes y debe ser citada por el contrato. Después vamos a ver, si quieren, ejemplos de cómo. Y le puse un ejemplo de buenas prácticas. En las obras grandes, por ejemplo, dijo un parámetro de metros cuadrados cubiertos, más de 200 metros, en obras complejas, 3, 4 plantas, es importante tratar de diferenciar las tareas del proyecto, de la dirección y la ejecución. Porque muchas veces los roles no son ejecutados por la misma persona y la responsabilidad del proyecto es una, la responsabilidad de la dirección es otra y la ejecución es totalmente independiente. Son las 3 tareas que generan responsabilidad. Pero en obras grandes siempre es bueno hacer un contrato para el proyecto y la dirección, y un contrato para la ejecución, o un contrato para el proyecto y un contrato para la dirección y la ejecución. Si lo lleva a cabo el mismo contratista o si lo van a hacer personas diferentes. Imagínense que el sistema nuestro, el sistema de Steel Frame, es un sistema, si se quiere, muy perfectible, o sea, hay muy poco margen de error si las cosas se hacen bien. Por eso, tener esto por claro, es un poco exponer al responsable, porque si hay un error en el cálculo, es obviamente que el que lleva adelante la ejecución, si bien pudo haberlo advertido, no era su responsabilidad principal, entonces el proyecto tiene la responsabilidad de ese cálculo. Y el proyecto te va a decir, pero yo contraté una empresa para que me haga la consultoría. Y ahí ya se va tirando el bolsillo del cajón del sastre, van saliendo los retazos y vamos llegando a ver quién fue el responsable. Y todo eso, sin un contrato, es imposible. ¿Por qué? Porque el responsable, ¿quién va a ser? El que ejecuta la obra. ¿Se entiende? En ese caso la soga se corta por lo más delgado. Van a ser todos, pero en principio el que ejecuta la obra. Bien. Vamos a hacer otro conjunto de buenas prácticas para que lo tengan en cuenta. Bien, esto es lo que le contaba antes. Buenas prácticas de orden. El componente técnico siempre corre por anexo, memoria técnica, y es parte integrante del contrato. El contrato en sí tiene que ser lo más simple que se pueda, lo más corto que se pueda. No citar normativa legal. Y esto, en este sentido, los americanos, por así decirlo, son muy prácticos. Porque los contratos de Estados Unidos, por ejemplo, son muy, muy cortitos, son 3, 4 cláusulas. El resto está todo en la ley. Y la idea del futuro de los contratos de obra es hacerlo simple. Un contrato largo, que repite lo que dice la ley, cansa. Cansa al contratista, cansa al propietario, cansa a todo el mundo. No lo lee nadie, lo firma. Capaz que dice esto del bono de Nueva York y nunca se dieron cuenta porque están todos emocionados por la obra. Y en algún punto, algo simple, digamos, bien claro, sencillo en lo opuesto a complejo, digamos. Es algo que ayuda a entender bien lo que vamos a hacer. Porque lo complejo técnico está en memoria técnica, y eso después lo sabe el constructor, lo sabe el arquitecto, el ingeniero que intervino, pero hacer un contrato de cláusulas simples y claras es un poco lo que luego incluso va a generar menos conflicto a la hora de llevarlo ante un juez. Porque el juez también, cuando ve esto de Nueva York, cuando ve esto de lo complejo, la verdad que no tiene la claridad para poder diferenciarlo como tenemos nosotros o como puede tener la persona que hace un contrato un poco más claro. De responsabilidad, y acá es lo que le decía antes. Buenas prácticas de orden, el componente técnico siempre corre por cuerda, anexo, memoria técnica, es parte integrante del contrato, pero va a parte de las cláusulas. De responsabilidad, es decir, deslindar componentes que no hacen el objeto del contrato, rubros excluidos, singuería, equipos de aire acondicionado, etc. Eso que no lo hacen, hay que aclararlo. Hay que aclararlo. O sea, porque uno entiende obra apta para vivienda y entiende que está todo. Si ponen aporte material. Y después en el ruido,
¿Cómo va a haber una casa sin singuería? ¿Va a llover adentro? ¿Cómo va a haber una casa sin equipo de aire acondicionado? ¿Cómo se refrigera? O sea, es importante que todo lo que no hagan por criterio residual lo vuelquen en el contrato. Que no quede en palabra, que no quede en WhatsApp, que no quede en charla. No, mira, yo no hago esto. No, mira, excluido. Se encuentran excluidos presente del contrato los siguientes rubros. Singuería, colocación de cañería de equipo de aire acondicionado, todo lo que no hagan, pileta, colocación, bueno, siempre se ve mucho que le escapan a colocar las piedras o los muretes, todo eso que, bueno, no lo hagan. Pónganlo claramente, no lo hagan. De gestión, y acá viene lo que les comentaba al principio de la charla. El pedido de materiales es, que me habla, bueno, es lo más conflictivo, es el pedido, en la dinámica de la hora del día a día. Che, me tenía que traer tantos perfiles, me tenía que traer, y los perfiles, hay dos cosas, hay dos vicios operativos. El constructor no suele prever con tiempo la demanda de materiales, y el comitente propietario suele demorar la entrega. O sea, ya de este punto de vista, en esta distancia, tenemos que llegar a un punto medio donde, digamos, bueno, ¿cómo lo podemos solucionar? Por escrito, sea mensaje de WhatsApp, y acá le pongo mensajería por correo electrónico, un aviso de posible demora, porque la demora en el día a día del aporte de materiales a pie de obra pueden demorar la entrega de la obra. Y es una obligación principal del comitente la entrega del constructor de la entrega de la obra, en plazo. Se atrasa siempre, bueno, se atrasa siempre. Si se atrasa, hay demora, ¿es responsabilidad? Sí, es responsabilidad. Y pero yo le fui pidiendo las cosas. ¿Y dónde está la prueba que le pediste las cosas? Diría el juez. Y me llamaba por teléfono anoche cuando llegaba a mi casa. Y el llamado ese, pedimos un oficio, sí, está el llamado a la casa, el domicilio tal. ¿Y qué le decía? Capaz que lo saludaba. Es decir, fíjense cómo algo tan sencillo, tan pago como mandar un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico, puede evitar una posible responsabilidad en la demora. Porque la entrega de materiales gruesa se hace un remito, ¿no? Si uno contrasta la fecha del remito con la fecha del mensaje de WhatsApp o el mensaje de correo electrónico, puede ver la demora en la entrega, y si suma todas esas demoras, probablemente el plazo de demora en la entrega a la hora se reduzca bastante. Es una buena práctica, pero evita una responsabilidad contractual. Y acá le pongo un poco de gestión. Fíjense que en los contratos que uno ve regularmente, dice que el domicilio físico, y se toman como válidas todas las comunicaciones a ese domicilio. Pero lo que no toman en cuenta es que hoy las comunicaciones por escrito en el marco del contrato son muy reducidas, es decir, no hay, no se llevan adelante comunicaciones escritas. Entonces, una buena práctica que se ve y que se está haciendo cada vez más, es que en el contrato volcar ese tipo de cuestiones. El contratista declara el número celular tal, declara que tiene WhatsApp. El comitente también dice que los pedidos materiales se van a hacer por WhatsApp, por ejemplo, o por un correo electrónico, por ejemplo. Entonces ya declarando en el contrato la posibilidad de comunicarse por ese medio y luego haciendo el pedido de materiales por ese medio, evitan la responsabilidad en la demora, en la entrega de la obra. ¿Se entiende? Uno dice siempre, uno vive en tal lugar, otro vive en otro lugar. Declaran que esos domicilios son válidos para otras notificaciones. Bueno, asumémosle la idea de que uno declara tal número de teléfono, otro declara tal número de teléfono. Declaran que todos los mensajes enviados a ese teléfono serán válidos al pedido de materiales o al efecto de generar una comunicación vinculante al contrato. Pongámonos en el contrato, que sea una práctica que se pueda usar, que la dinámica de la obra no impida documentar las cosas que se van haciendo, porque luego el contrato es tirano, o sea, no hubo ninguna comunicación, no se entregó la obra, no se llegó al plazo convenido para tal etapa, ¿y quién es el responsable? El constructor, siempre. Bien. Vamos a hacer otra serie de buenas prácticas. Aquí estamos. Buenas prácticas. Esto es un poco lo que permite el sistema, ¿no? El sistema del Steel Frame es un sistema, me sale buchón, pero hay pocas palabras que puedan definirlo. Me parece que buchón es una palabra muy acertada. Es decir, los errores en el sistema de ejecución, en la ejecución, saltan a la vista. Si fue mal presentado un panel, si fue mal calculada la estructura del entrepiso, o sea, todos los errores visibles en un sistema constructivo que quizá en un sistema húmedo también son posibles de detección, aquí son detectados con mayor claridad. Entonces,
un poco lo que le decía es tratar de que los contratos tengan las 3 obligaciones principales lo más claro y determinado posible: proyección, dirección y ejecución. Ejemplo, si va a ser una persona que ejecuta la obra diferente al proyectista o a la persona que genera la dirección, hacer documentos aparte o integrados, pero que hable en un momento la primera parte del proyecto y la dirección, y luego continúe y se diferencie bien la parte de la ejecución. Que no sea toda una ensalada donde luego después no se puede ver hasta dónde llega cada parte, y mismo el juez tampoco lo va a poder ver. Porque en realidad una buena situación es tratar que el contrato sea autosuficiente, dejando el menor margen de posibilidad a la interpretación judicial. Breve síntesis del mal juicio, me puse yo acá como para darles un poco un panorama. No sé si alguna vez alguno tuvo la grata experiencia de ser parte de un juicio, espero que no, pero sepan que puede pasar. De hecho, el mundo se mueve también con ese tipo de circunstancias. Yo no le deseo mal a nadie, pero que nunca me falte el trabajo, como dice una frase media conocida por todos. La realidad es que un contrato enmarañado, un contrato con cláusulas confusas, con cláusulas que no son de simple interpretación, genera un juicio más largo. Para que se den una idea, un proceso de daños puede tardar entre 3, 5, 10 años, dependiendo un poco de la jurisdicción donde se lleva adelante. Porque esto no deja de ser un daño. Un daño por incumplimiento de contrato, un daño por responsabilidad civil profesional. Siempre lo que termina mal en una obra es un daño, que se tiene que reparar al propietario, al dueño del emprendimiento o a quien sea. Un mal respaldo documental, es decir, una cláusula oscura, confusa, que no tenga sentido, genera una interpretación, es decir, un buscarle el sentido por parte de un juez muy complejo. Y el juez no es técnico en construcción, se vale de peritos. Los peritos generalmente que se dedican a hacer pericias no ejecutan obras. O sea, se arma toda una cadena de un teléfono descompuesto que termina en un proceso largo, costoso, y con un resultado totalmente depreciado, porque imagínense que un juicio es un crédito en pesos a largo plazo, para uno o para otro. ¿Qué es lo que yo aconsejo? Yo aconsejo un contrato que sea autosuficiente en el sentido de que se estipulen de antemano multas. Multas diarias, mensuales o lo que sea, por una u otra cosa, porque no entregó las materiales en tiempo y forma, porque puso materiales que no estaban dentro de la red de proveedores, porque todo esto lo digo para que con una simple cláusula se evite o la fijación del precio. ¿Qué pasa si no paga el precio en tiempo y forma? Si no certifica una multa, no la ejecuten, que esté la multa en el contrato. Que tanto el comitente, propietario o quien sea, tenga la sanción a su incumplimiento porque no pagó en tiempo y en forma visible y sepa que ustedes la pueden ejecutar. Pero no que van a ir al juez porque y tiene derecho a reclamarle daños, todo lo que se ve. Está en la ley ya eso, no hace falta que lo pongan en el contrato. Y va al juez, y el juez está 2 años para decirle que el incumplimiento del pago del certificado de obra le trajo una tasa de interés del 30%, del 20% anual, y luego hay que notificarlo, y luego es una historia. Ustedes saben que la justicia tiene la fama de lenta. Por eso es importante, y me voy a quedar ahí porque si no tengo que hacer otra charla con esto. Eso es importante que tengan en cuenta que un contrato que es autosuficiente, que prevé multas por el no pago de sus honorarios, por el no pago de su canon por mano de obra, asusta a la parte porque ve lo que le puede pasar si no lo cumple, y luego el juez se la da lisa, se la da por el piso, digamos. Y dice, mira, acá dice el contrato que si vos no le pagabas en tiempo y forma al constructor, te iba a cobrar una multa diaria de tanta plata. Bueno, la ejecuto, dice el juez. Ya está acá, las partes lo acordaron. O sea, es más sencillo para mí que decir que va a reclamar. Obvio que va a reclamar. Si la ley le permite, no hace falta que le dé el contrato. Bien. Otra buena práctica es establecer, porque ahora vamos a ver la calidad de los materiales, que es un tema también que se da mucho en el tema de contratos, porque ¿qué pasa? El constructor dice, che, mirá, yo esto lo compro acá. Ya trabajé con esto yo. Es bueno. O sea, te aviso, si vos querés algo parecido, busca esta marca. No importa dónde, pero que sea esta marca. Y ahí empieza el prejuicio de que si hay connivencia entre el proveedor. No te digo que lo compres ahí, te digo que busques esta marca, porque yo trabajé con la otra
y me fue mal. O sea, el material no es el mismo. Siempre es bueno anexar al contrato, como un anexo técnico, como dijimos en la técnica, una lista de posibles o potenciales proveedores, 2 o 3 por rubro, cuestiones que ustedes sepan que la calidad de los materiales no va a ser un problema en la obra. Porque otro gran tema de los problemas de obra, más allá de la demora en la entrega, es la calidad de los materiales. Porque el propietario buscó un precio, fue a buscarlo a un determinado lugar, le dijeron que era bueno, y cuando llega la obra no está bueno, y no era lo que el constructor quería, porque le pidió otra cosa, y en la falta de conocimiento técnico se generó un conflicto. Otra vez al contrato. ¿Y el contrato qué dice? ¿Establecía lista de proveedores o recomendaciones del constructor en cuanto a los proveedores? No que sean el primo, el tío, no, sino que sea una red seria de proveedores amplia donde diga, bueno, mira, los perfiles los puedes comprar acá y acá. Al revendedor que vos quieras, pero tiene que ser esta marca y esta marca. Tiene que ser certificado para su aptitud por estándares de calidad. Bien. Che, mirá, el caño de agua tiene que ser de este material, esta marca o esta marca. Opciones. Esto que al inicio de la obra genera todo un desgaste, y dice, este pibe me va a volver loco, quiere que le haga un anexo técnico, una lista de materiales, siempre tengan en cuenta el tamaño de la obra. Luego, en la ejecución, evita un montón de problemas, porque te trae un caño de agua que no es el que está dentro de la lista de proveedores y se rompe, y vos le dijiste, che, mirá, no te enojes, pero yo te había pedido que sea este tipo de marcas, cualquier revendedor, pero que sea esto, porque este no lo conozco, viene genérico y no es la misma calidad, no resiste la presión esta, o sea, otro tema más que no tenemos respaldo para poder seguir a bancar. Y aquí, esto que yo les comento como una serie de buenas prácticas, lo que hacen es evitar conflictos. No es que uno se pone, digamos, meticuloso porque quiere trabajar con, le vuelvo a repetir, no que no sea un proveedor de un material. Traten de dar las opciones. Entonces ustedes tienen un contrato para una obra simple, con cláusulas, 14, 15 cláusulas, más que eso un contrato no puede tener. Las partes, la obligación, cómo hacer el pago, de qué va a abarcar la obligación del constructor, material, mano de obra, parte sí, parte no, la memoria técnica de cómo se va a hacer, y una lista de proveedores recomendados o de materiales recomendados, por más que no sea con aporte de materiales, porque yo he visto calidades de materiales en contratos llave en mano, que le dicen, te voy a colocar esta gama de este o similar. Bueno, algo así en proveedores. Los perfiles van a ser de este diámetro en esta o similar, de esta marca o similar. Los caños serán o similar. O sea, el sistema es muy perfectible, genera una previsión de costos y genera una previsión de trabajo muy eficiente. ¿Por qué no volcarlo al contrato? O sea, ¿por qué no lo haríamos? Y porque es muy complicado, es tedioso, yo no quiero hacer el trabajo. Nadie te dice que no lo hagas, pero evalúa la dimensión del mismo y fíjate, más vale generar un ida y vuelta de un mes, un poquito menos, y tener todo establecido para evitar futuros conflictos. Y acá me puse en negrita otra buena práctica, que quizá es lo más complejo hoy, que quizá sea el parámetro de fijación de precios. De precio peso dólar, unidad de medida, cómo ampararse ante un futuro reclamo. Voy a hacer algunas breves nociones de esto para que ustedes tomen en consideración de lo que se ve en tribunales. ¿Qué se ve? ¿Qué pasa al otro lado del mostrador? Bueno, ustedes saben que tenemos diferentes fijadores de precios en el mercado. Tenemos el índice tal, el otro que conocen todos. Tenemos el dólar, como se conoce, como moneda de cambio. Y tenemos dólares de todos los colores, porque hay un montón de cotizaciones. Tenemos la unidad de medida, decir, che, mirá, vamos a tomar como referencia una unidad de medida X determinada en el mercado, como puede ser, no sé, un litro de nafta súper de la bandera de la petrolera de bandera, ¿no? Por ejemplo, es una unidad de medida, es tomar una referencia a otro mercado para actualizar o indexar el costo del contrato. La verdad, yo lo que aconsejo en este tipo de casos es tratar de ser lo más claro y comercial posible. Digo comercial, porque si hay ustedes vuelcan en un contrato, y esto quiero que quede lo más claro posible, dólar billete, por ejemplo, como moneda esencial de pago, y declara bajo juramento la parte que los tiene antemano, es volteable. ¿Por qué? Porque puede pasar que lo roben, puede pasar que lo asalten, puede pasar que pierda ese billete,
y el dólar billete tiene un precio de cambio al mercado paralelo que no existe. O sea, el dólar blue, todos lo sabemos, esto es una cosa rara de este país, todos sabemos que lo tiene, pero no existe. Es el dólar informal, o sea, no existe. O sea, cualquier deuda dolarizada de un jugador va a ser oficial. Sí, pongan, o sea, veo caras, pero es así. Es decir, es hablar de algo que es cobrar algo que está prohibido. Por eso siempre digo lo siguiente. Ustedes tienen una noción de parámetros de precios que siempre acompañan una situación determinada. Tienen un dólar oficial, tienen un precio de combustible, tienen un precio de hormigón, tienen un precio... Hay cosas que suben y que están dentro del mercado, que tienen un valor de mercado. Siempre la idea es fijar una paridad y atarla a una unidad de medida que acompañe el crecimiento de precios, inclusive para la mano de obra. ¿Qué quiero decir con esto? Este hombre que planteó el bono de Nueva York tomó una medida, si se quiere, codiciosa, porque en ese momento cuando se celebró el contrato, el bono de Nueva York valía $1.50, inclusive el blue. Por codicia, no lo leyó, perdió el contrato y terminó perdiendo plata también. O sea, hay una teoría que también es jurídica, que se llama la teoría del esfuerzo compartido, que habla de buscar una paridad de cambio entre una cosa y otra. Hoy dólar billete blue lo más caro, el peso lo más barato, peso fijo no tiene sentido, no hay cláusula de indexación, hay cuestiones de actualización de precios que tampoco siguen la inflación, está la inflación en sí. O sea, hoy determinar el costo de una obra es el laburo de un equipo de actuarios. Sentado 20 días en el cerrado y, che, ¿cuánto puede ser esto? La verdad, les preguntaría a ustedes, y ahora en el micrófono, que sería un debate de 1000 años. Sí, buscar una unidad de medida que siga un crecimiento parejo, que no sea la inflación, porque la inflación, otra cosa que puede pasar es que mañana no sea sincera. Ustedes saben que los precios suben más que la inflación a veces, y también perdemos. Entonces, ¿qué unidades de medida hay en el mercado que pueden llegar a crecer? Bueno, tenemos la bolsa de cemento, tenemos la bolsa, el precio de nafta, tenemos el metro cúbico de hormigón, tenemos cuestiones que crecen en paralelo a el peso o el dólar y que están en el mercado y que van a estar en el mercado. Porque lo que pasa con unidades de medida que hoy están, que mañana no pueden estar. ¿Se entiende? O sea, la idea de esto es buscar algo que acompañe la inflación, que acompañe el crecimiento de precios y que no sea un parámetro caprichoso. Entonces, desde ese punto de vista, esto de la fijación de la retribución en el precio del contrato de obra, en el contrato en sí, tiene que estar diagramada y pensada, en mi opinión, en base a una unidad de medida de estas que le comentaba, porque su crecimiento nunca va a cesar comparativamente con la inflación y por lo menos en algún punto va a estar ligada a un parámetro real de mercado. No así otra cosa que hoy está y mañana no está porque el Estado dice que no se puede comprar. Bien, me detuve un poco con esto porque entiendo que también puede generar cierta digamos, interpretaciones ambiguas. Voy cerrando un poquito con algunas conclusiones que hemos llegado después de esta charla, que desde ya yo les agradezco y después vamos a hacer algunas preguntas. Si van a contar un caso particular, camúflenlo, porque yo me doy cuenta, ¿eh? Cuando me quieren hacer una consulta profesional encubierta en un caso particular, por lo menos hasta ahora me doy cuenta. Entender que el contrato no es propio del contratista, es decir, las partes que ejecuta la obra no tienen conocimiento de contrato. Esto la verdad que tenemos que sincerarnos, porque si no caemos en Argentina del todólogo que se mete en todo, que hace el contrato, que compra material. No, el contrato, por más que tengamos modelo, que tengamos la posibilidad de cortar y pegar, si leemos lo que pegamos, no lo entendemos y generamos un conflicto. El contrato requiere un armado y revisión de un especialista, o sea, ahí no vendo el servicio del abogado, sino que necesariamente debe estar visto, obviamente siempre teniendo en cuenta la magnitud de la obra. No quiero que hagan un contrato de 20 hojas para una ampliación de un dormitorio, o sea, no es la idea. Se redacta la medida de la obra, o sea, es un ropaje legal que viste a una obra determinada, no hay un contrato para todas las obras, no existe eso, y lamentablemente, que les haya ido bien hasta ahora, quiere decir que nunca tienen un conflicto, porque el modelo que tengan o la generalidad que apliquen, pero yo siempre soy el mismo y me va bien, y porque nunca tuviste un reclamo. Porque cuando tengas un reclamo te vas a dar cuenta que ese contrato es como el seguro, o sea, lo pago, ojalá nunca lo use. Lo mismo, los contratos demuestran su utilidad en el marco de un conflicto. Puede que por ahorrar un costo se compren un problema, y esta frase que es media comercial es cierta. O sea, si nunca tuvieron un problema,
nunca probaron si ese modelo que ustedes usan regularmente es el adecuado. ¿Se entiende? Por eso más vale prevenir con alguna revisión y lograr una especie de cobertura, y luego lo trasladarán al costo de no, verán cómo lo manejan dependiendo de la obra, pero siempre una revisión de un contrato es algo que requiere la intervención de un especialista. La obra como producto es complejo y en tanto y en cuanto intervienen diferentes actores sujetos a un conjunto de variables. Yo creo que la obra es el producto terminado más complejo que hay en el mercado. O sea, viene el coche que se fabrica en una planta totalmente mecanizada y robotizada, y luego la obra en sí, con todos los actores que intervienen, las variables, el tiempo, el clima, los rubros, la economía, es bastante complejo. Por eso la redacción del contrato debe ser considerado como algo independiente, darle su importancia adicional a un presupuesto, que puede ser incluso una revisión. Y acá puse no amistosa. Yo les cuento la experiencia que tengo como profesional, como abogado, que también les debe pasar a ustedes como en su campo. Tengo un primo que es abogado, lo miró, ya está bien. La mirada amistosa, la verdad que la mirada amistosa es poco profesional, y esto lo digo y me hago cargo de lo que digo, es una opinión. La mirada amistosa es una mirada amistosa. O sea, si no hay una cuestión de revisión del contrato, che, ¿qué obra es? Contame, ¿cómo es? A ver, mostrame un plano, a ver, ¿qué vas a hacer vos? No, yo voy a hacer la mano de obra y después tengo un chico que aporta las ventanas. Ah, bueno, ese chico ¿quién es? A ver, tráelo. A ver, ¿qué firma el contrato que va a aportar las ventanas? Ah, mirá qué bueno. O sea, si tiene un trabajo profesional atrás de ese contrato o esa revisión, no va a ser, digamos, útil. Y luego, por otro lado, no va a haber posibilidad de reproche. Porque ustedes van a decir, che, pero me hiciste cualquier cosa, esta cláusula dice que está hablando de una obra que se va a hacer en otro lugar. Y bueno, te viene una miradita, no te cobre nada. Ahí está la mirada amistosa que no sirve. ¿Entiendes? O sea, no hay posibilidad ni siquiera de reproche al profesional que intervino. Es el favor del amigo que termina siendo perjudicial. En el mejor de los casos es un costo más, con poca incidencia en el presupuesto final, porque la verdad que una revisión de un contrato, el armado de un contrato hoy, en lo que es una obra, la incidencia porcentual es baja. Profesionales hay para todos los gustos y colores, siempre digo lo mismo. Puede ser que encuentren al abogado nada, y les quiera pasar un costo, pero generalmente, se los digo yo, y por lo menos lo que veo en mis colegas, no es un costo que incida en el presupuesto final, y en el peor de los casos puede ser un salvavidas para evitar pérdidas mayores. Y esto lo digo con la experiencia de los casos que veo, donde quizá por ahorrar un costo se terminan comprando un problema. Y es una especie de aseguro y reaseguro para ustedes, para el profesional, que luego va a tener que tomar la partida por ese contrato que de alguna forma redactó, y va a tener, usted es el derecho, va a decir, bueno, che, mirá, esto lo miraste, no lo miraste, ¿qué hiciste? Sí, lo hice, acá te cobré la revisión del contrato, tengo esto para decirte, me parece que si vas a aportar materiales tenés que hacer la lista de proveedores, tenés que hacer esto, en fin, es algo que necesariamente tiene que estar, como un seguro por si pasa algo. El contrato tiene que estar revisado y redactado por un profesional por si pasa algo. En algún punto, yo creo que esta es la última diapositiva porque cierra con conclusiones. Sí, es la última. Y quedo abierto, no sé si Luqui querés, les agradezco mucho el tiempo, espero haber sido lo más claro posible. La verdad que hay tanto para hablar de esto que es bastante complejo, pero la idea es que se lleven una serie de prácticas. Sí, primero agradecerte porque mucho no le estamos dando mucha importancia al tema, y es uno de los factores más complejos. Junto con los seguros, o sea, normalmente uno piensa en los fierros y piensa en esto y lo otro, y no se da cuenta que el valor que tiene la parte de los contratos y de los seguros es una de las cosas que modifican la aguja sustancialmente en favor nuestro. O sea, es cuidar la espalda con alguien que no seamos nosotros, porque no estamos preparados para eso. Bueno, gracias. La verdad que es así, un poco el que nunca tuvo, el que lo subestima es porque nunca tuvo una mala experiencia. Y eso nos pasa mucho a No, los pero seres no hace humanos. falta tener una Sí, por mala eso. experiencia. O sea, sino simplemente entender, no llegar a tener esa mala experiencia. Porque uno dice, no pasa nada, pero entendiendo y conociendo cuáles son esos pequeños detalles que nos pueden llegar a traer un problema, decir, hasta ahora tuve suerte, ahora obviemos la suerte y tengamos un respaldo. Es así. Así funciona esto.
Javi. Acá quería comentarles, hay algunas preguntas que, por ejemplo, ¿dónde está Liliana García, te las voy pasando yo. Bueno. Liliana García pregunta, hola Lili, ¿cómo estás? Pregunta, ¿un mensaje guardado de WhatsApp sirve en un conflicto o debemos aclararlo en el contrato que lo vamos a tomar como válido? Eso es. No sé si lo Bien. seguiste. Sí, mirá, la jurisprudencia, la verdad que cada vez es más, la jurisprudencia es lo que los jueces van haciendo como una especie de referencia legal. Es cada vez más tendenciosa que así sea. Ustedes imagínense que bueno, la legislación anterior estaba redactada para cartas. Hoy la carta es el correo electrónico, o sea, nadie manda cartas. O sea, la carta que toman los jueces es como un intercambio de voluntades por escrito, es un correo electrónico. La mensajería de WhatsApp es presunción de prueba. En juicio se libran oficios a las compañías de teléfono celular para ver a nombre de quién está esa persona, ese teléfono, y ahora hay una posibilidad de, obviamente esto lo cuento completo para poder evacuar la pregunta, vieron que se pueden eliminar mensajes y demás, bueno, esos mensajes eliminados no son eliminados para el prestador del servicio, quedan en el soporte de la plataforma de WhatsApp. Todas las empresas tienen sede en Argentina porque si no pueden operar, WhatsApp tiene sede en Argentina, Google tiene sede en Argentina, porque de una u otra forma, yo hasta he visto ofrecimientos de prueba con el Street Viewer, vieron de Google, que le muestra la foto de la calle, donde ven la obra, a veces se ve el cartel de obra, o sea, estamos en una etapa, en la era de la comunicación y la información muy vigente. Y sí, realmente es mucho más presuntuoso un mensaje de WhatsApp que nada. O sea, que nada. Y si esa línea de WhatsApp está declarada en el contrato y es un medio válido y así lo han dicho las partes, como les comentaba, de una buena práctica, es casi un tema cerrado para probar algo. Siempre soy partidario yo de, esto son herramientas que tenemos hoy, antes no estaba, y de esto no hay jurisprudencia, pero sí hacer un print de pantalla. Fenómeno. Bueno, acá va otra, Facundo. Sí, déjame un segundito. Sí. Facundo, creo que la persona que te hizo recién, creo que Liliana puede ser, sí. la que hizo el comentario. No sé qué comentó. Eso que te dije yo. Bueno, estaría bueno que se puedan pasar, porque indudablemente en base a la pregunta debe existir algún conflicto que le debe estar preocupando. Capaz que se pueden poner en contacto. Sí, ahí está. No sé si lo dejé. Ahora lo pongo en el chat si quieren. Volvelo a compartir, Facu, porque yo lo saqué para que cuando se debata por lo menos nos veamos las caras. Espérame. Pero bueno, a ver. Ahí está. Dice que me sacaste la posibilidad de compartir pantalla. Ahora está, ahí está. Ahí está. Bueno, espero que lo esté haciendo bien porque ahí está. Ahí están los datos míos. Ahí está. Bueno, mientras tanto te voy contando otra, de Mauro de Ébano. Pregunta, ante una demora en los desembolsos, ¿qué que derivan en demoras operativas en la ejecución, pero que si sucede eventualmente no genera un desgaste en la relación? Pero en caso de reiterarse y estas demoras afecten directamente la ejecución y las mismas deben ser suspendidas, que resulta del litigio en caso de dirimirse judicialmente o a quien se le atribuye el incumplimiento contractual ante reclamo o demanda. Bueno, es un trabajo práctico la pregunta esa. Sí. Vamos a tratar de responderla de una vez. Sí, hacela cortita por la duda. Voy a arrancar con el principio porque me perdí al final, pero está bueno el supuesto. Y está bueno porque en realidad lo que yo argumento, obviamente, que la relación comercial es lo primero que hay que cuidar. Esto quiero quedar bien en claro, porque tampoco nos vamos a poner en escribano o en juristas con el cliente, porque la verdad que lo único que uno quiere es poder ejecutar la obra y que se lleve a cabo en tiempo y en forma. Entonces, lo que les explicaba, el pedido de materiales y demás, y esto que pregunta está bueno, porque en realidad el criterio es la progresión, es decir, comenzar con un mensaje de WhatsApp, para ir, digamos, de alguna forma estableciendo las demoras, las pequeñas demoras que luego sumás hacen una gran demora, y luego eventualmente,
si hay una imposibilidad de continuar la obra porque no hay feedback de la otra parte, recién ahí ver la posibilidad de redactar una carta de documento. Porque una carta de documento es algo que rompe la relación realmente, la rompe en el sentido de que no hay vuelta atrás. O sea, por eso esto es una progresión, de menos a más. WhatsApp, o un correo electrónico, y cada vez subiendo el tono. Che, mirá, por ejemplo, no voy a dar un ejemplo para que vean, porque los ejemplos de gestión son los más claros a la hora de ponerse adelante esto. Te pido tanto de tanto, mensaje, a la semana. Te reitero el pedido de la semana anterior. Siempre te reitero tiene que estar en el mensaje, porque ya se lo pediste una vez. Juntar 2 o 3 reiteros, hacen un mail, un correo electrónico, por eso hay que familiarizarse con los medios de comunicación, porque hoy la verdad que no aprovecharlo es una picardía. Che, te resumo lo que te estuve pidiendo por WhatsApp. Tal día te mandó un mensaje viendo tal cosa. Tal otro te lo reiteré. Entonces ya, de alguna forma, uno está explicando lo que va a pasar antes que llegue la carta de documento. Porque si yo corto comunicación y en un mes le mando la carta de documento, y la verdad que el problema de comunicación es mío, no es de él. ¿Se entiende? O sea, es progresivo. O sea, la idea es gestión de obra sana, no rompedora de vínculos. Pero tampoco que nos dejemos decir, che, mirá, te lo llevo, pasan 2 meses y la obra está parada, hay la mano de obra que hay que seguir pagándola, porque no tiene la culpa del constructor de que la mano de obra no pueda trabajar, porque si no están los materiales. O sea, son supuestos de hechos, ¿no? Perdón, Javi. Sí. No. Si está evacuada la pregunta, Mauro, seguimos adelante. Me parece que no, seguro que no, pero porque era muy larga, pero si es muy larga. Pero, es de objeto amplio. En todo caso, Mauro tendrá ahí el teléfono de Facundo y pónganse de acuerdo. Cualquier cosa, la idea es que la práctica sea cuidando el vínculo comercial. Mauro, ahora te estoy viendo, eras vos. Totalmente. Si vos te pones en una cuestión de golpe por golpe, terminás perdiendo al cliente y la idea es que vos lo cuides y que puedas documentar todos los pedidos que hiciste, porque cuando ¿qué va a pasar, Mauro, acá? Che, ¿qué pasa con la casa que no avanza? Es que justamente lo resumo en un caso puntual que yo ya tuve. Claro, me pasó eso y que el cliente me entra en litigio, me manda carta de documento por incumplimiento y le digo, pará que yo vengo rastreando, vamos a hacer un rastreo de comunicaciones, yo hace rato que vengo planteándote demoras por incumplimientos tuyos que derivan de demoras mías. No me reclames cosas que son insulsas. Bueno, eso, Mauro, lo que te iba a comentar es la otra cara de la moneda. Te iba a decir, che, ¿cómo que no avanza? Mirá todas las veces que te dije que necesitaba cosas y nunca me respondiste. Lo tengo en el WhatsApp, claro. Te mandé un correo. Porque capaz, Mauro, vos lo llamás y el llamado se pierde. Sí, totalmente. Aprovechar los soportes de la computadora, del teléfono, para generar una especie de documentación precaria. Todo por escrito. Ni siquiera me todo por escrito. Claro, el tema del... Sí, perdón. Vamos. No, está. El tema del escrito es que es muy chocante también, por eso te digo, aprovechar los medios de comunicación, porque el escrito quizá te genera un ida y vuelta, no decir, che, pero para que sos escribano o constructor, ¿qué me hace firmar todo lo que te estoy pidiendo? O sea, es como que te va a decir, hacer un poco más dinámico porque me va a ver loco. Claro. En algunos casos, hasta deberías de ponerte en una especie de escribano. Te cuento brevemente una situación donde una ampliación, nosotros fuimos haciendo determinadas tareas que fueron cumplidas. En el medio los clientes siempre te van agregando cosas nuevas en el famoso ya que estamos. El famoso ya que estamos es un factor para mí fundamental del conflicto. Todo sí, uno aclara las cosas de antemano, el cliente dice conocer, y después cuando empiezan a surgir estos costos adicionales del ya que estamos, empieza a haber como una especie de intencionalidad de no pagar, y ahí es donde empiezan los conflictos. Y realmente yo, insisto, a partir de una experiencia propia, que realmente fue la única que tuve una mala experiencia, a partir de ahí sí opté por hacer contrato hasta por todo. Me pedís que te cambie una bombita de luz, te la pongo en el contrato, porque realmente es muchísima el tiempo y el desgaste emocional que te genera tener que decirle, che, pero me debes no solamente la mano de obra, sino los materiales de lo que me pediste que no estaba en el presupuesto inicial y me lo tenés que pagar. Ah, no, pero lo que pasa... Y hago una aclaración, Facundo, ahí, confirmame si es viable o qué recomendás en este caso, que por ejemplo, insisto sobre un caso puntual y muy molesto para mí, fue, che, quiero hacer un cajón acá de Durlock, ¿no?
Fantástico, te quedó quedó esa hermoso. obra? Pero ¿sabes qué? Lo vi el otro día en la casa de mi cuñado y lo tiene un poquito más para abajo. Vos desarmás, volvés a armar. Che, ¿sabés qué? Quedaba bien como lo habías hecho la otra vez. Entonces, cuando vos le volvés a pasar el presupuesto del primero, más el desarme de la segunda etapa, más el armado del tercero, dice, ah, no, pero yo pago por el... Entonces, ¿hay alguna manera como para no tener que querer, no sé, si fusilar al cliente? Sobre todo, nada, hay una cuestión emocional en esto. Digo, ¿hay algún formato que sea amigable? Como lo mismo que le dije a Mauro, uno siempre tiende a priorizar el vínculo comercial. Ya que estamos, es enemigo del vínculo comercial, porque la verdad que es un abuso, se puede presentar de diferentes aspectos, pero que uno como constructor, o en tu caso vos, te diste cuenta hasta dónde llegó la buena fe y después cuando era una situación de acá está todo incluido, ¿no? Porque en realidad quiero que hagas esto, aquello, desarmes, armes. Yo soy partidario de que si vos ves como constructor que en ese ya que estamos, en la obra, en el vínculo con el cliente, estás viendo un abuso en el sentido de decir, che, me estás pidiendo, ¿crees que te presupueste esto lo estaba en el contrato? ¿Hacemos una ampliación del objeto? ¿Viste? Me pediste los placares y no estaban contemplados. Hagamos una ampliación. Te paso un presupuesto, te puede llegar a cerrar, no, lo ves, lo anexamos, o sea, ampliación referida al contrato tal, hacemos una lista de lo que me estás pidiendo extra, de todo lo que me estás pidiendo, no me lo pagues ahora, me lo pagas al final o me lo vas pagando con la obra. Pero por lo menos... Lo tenía armado en un mail, porque yo soy bastante administrativo, si querés, entonces yo tenía todo el avance y todos los pedidos. Ahora, cuando fui con el Excel, diciendo, che, acá tenés esto, que no me lo estás pagando, no, mirá, y ahí es donde empezás a ¿Pero vos has comprado materiales por él? ¿Cómo? Lucas, ¿vos habías comprado materiales por él? Sí, inclusive. Claro, bueno, hay cosas operativas que eso está bueno hablarlo, porque está bueno que no. Está bueno establecer un límite. ¿Hasta dónde pongo yo el material? ¿Hasta dónde lo pones vos? Y hasta dónde te digo, che, yo, mira, este es el presupuesto de esta casa, en vez de depositar la plata en la cuenta de la casa, y cuando esté, avísame lo voy a buscar. Claro. O sea, hay operatividad en cuestión de la obra, que esto te sirvió a vos, pero fíjate cómo te quedaste, que ahora haces contrato por todo, y capaz que a la gente también le puede llegar a decir, che, mira, te estoy pidiendo que se arme una pared acá, o sea, pasamos un presupuesto, me estaba volviendo loco. Entonces, perdón, Javi. Sí, no, otra cosa importante también es cuando, que es, digamos, yo siempre lo reflejo en los contratos, y hay una pregunta que viene a colación, que cuando vos cuando vos contratás la mano de obra, pero además en el contrato estás ofreciendo el material, es importante determinar el modelo de material que vas a poner para cada rubro. Porque hay una cosa que la palabra o similar, la frase o similar, tiene una tendencia a veces maliciosa. ¿Por qué? Porque a veces el similar para uno no es el mismo similar para un cliente. Entonces, la tendencia del cliente siempre es que el similar es el más caro. Bueno, pero por eso es importante que Facundo haga esta aclaración, porque el similar da para cualquier cosa. Sí, en realidad como el desde. Es como el desde. Es como el desde. Y ya que estamos, son todas frases que no vienen a existir en la obra. Por eso te digo, si uno va a poner, por ejemplo, un inodoro o una grifería FB modelo tal cual Dominic sea. New, Dominic New, tope de gama, Dominic New. El similar, no hay similar para una como esa, porque es la Dominic New. O sea, ¿puede ser similar en precio? Sí, pero no, por ahí no es similar en calidad. ¿Sabés cómo se soluciona? Bueno, eso te iba a decir. Jurídicamente hablando, lo que tiende el derecho es a reemplazar bienes de similar calidad, digamos. Por eso te digo, si vos elegís un modelo, vos cerrás la grifería de FB y elegís el Dominic New, ¿qué pasa si cuando se va a colocar el Dominic New se dejó de fabricar? No está más en el mercado. Tiene que ser o de igual calidad o de igual precio. Sí, quizá, a ver. ¿Cómo llegás a eso? Claro. ¿Qué prestaciones técnicas? Ahí está, vamos a hablar un poco del sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. ¿Qué prestaciones técnicas tiene la canilla Dominic New de FB? Diseño, no sé, minimalista, cierre cerámico, ¿qué hay en el mercado que se parezca a esto y que sea primera línea? Claro. Me sale la Hans Grohe, qué sé yo, pero por ejemplo, no es otro ejemplo. Pero decir, bueno, si vos me venís con otra grifería de menor calidad, que no voy a dar ninguna porque no quiero tirarle tierra a nadie, encima no conozco, se habla por hablar, probablemente pueda chillar o patalear. Pero siempre
lo que preguntan del aporte de materiales, hoy es una aventura de superhéroes. Hoy. Porque estamos con falta de materiales, porque bueno, hoy. Si se mejora esto, siempre soy partidario de establecer equivalencias definidas. FB, Dominic New o Piazza, no sé, o Hans Grohe, cosa que una de las tres tiene que estar, y el similar deja de existir. Como una solución, ¿se entiende? Claro. Por eso también es importante, claro, absolutamente. Por eso ¿Se entiende? La idea es esa, digamos, que no te dejes la posibilidad. O sea, cuando yo digo la autosuficiencia del contrato, es tomándolo como un concepto, que no te dé la posibilidad de interpretar. Como dije con las multas, con los materiales, che, es esta o esta, en orden de prioridad. ¿Por qué FB cerró? Porque quebró, porque Hans Grohe no entra más al país, ¿y cuál me quedó? Esta, mirá, la Piazza. Y bueno, está en el contrato, ya está, vamos a darle la Piazza. Hay un tema importante que vos aclaraste de entrada, Facundo, que es el tema de la memoria técnica. Hay productos del steel frame que están atados a una memoria técnica. Por ejemplo, qué sé yo, las aislaciones. Las aislaciones tienen una memoria, tienen una descripción técnica que vos, para describir en la memoria técnica una aislación, uno puede técnicamente decir qué aislación, bajo qué características quiero que sea. ¿Entendés? Perfecto. Entonces, bueno, eso es importante. Eso es lo que suple una buena memoria técnica. La trazabilidad de los productos. O sea, la perfilería, que todo tenga un correlato, ¿viste? Mirá, la memoria técnica, yo no hablo mucho de memoria técnica porque obviamente no entiendo, pero lo que tiende es no solamente a definir, digamos, el sistema aplicado, cómo se va a aislar un muro, por ejemplo, sino también qué tipo de materiales en calidad se van a usar, no de marca. Por ejemplo, el espesor de una cana de vidrio. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. Bueno, por ejemplo. O la pasta celulosa. ¿Qué tipo de material se va a usar y qué espesor? Exacto. Calidad, premium de mercado. Bueno, la verdad que conocemos el mercado, conocen el mercado ustedes mejor que yo, saben que el steel frame no tiene una... en algunos productos específicos no hay mucha variedad. Y eso también está bueno, porque en algún momento no te limita, porque sabes que lo que hay sabes cuál es malo y sabes cuáles son buenos, por ejemplo. Es un sistema que está bastante estandarizado en sus productos. O sea, hay estándares de calidad para todo. Claro. Es más complicado lo húmedo. Mira, acá hay una pregunta más de Nahuel Gaspani. Sí. Si no hay contrato firmado, pero se genera conflicto, ¿lo comentado hasta el momento puede aplicar? Nahuel. Si no hay, a ver, lo que a vos te permite tener un contrato firmado es una presunción de la relación comercial que existe, pero si no hay contrato firmado, lo que yo te explico puede presumir la existencia de un contrato. O sea, te voy a dar vuelta a la situación. Si vos como constructor, si no tenés un vínculo comercial generado, ¿cómo vas a ir a llevar material a un determinado inmueble? ¿Cómo vas a tener facturas a nombre tuyo de materiales de ese inmueble, a nombre del cliente? Sí, aplica. Siempre que vos tengas todas las herramientas para poder presumir que esa relación existe. El contrato lo corre, saca todo nubarrón. O sea, las diferentes pruebas, como puede pasar en obra chica, que a veces no hay contrato, y que hay un presupuesto, y que ese presupuesto se lo firma, porque también puede ser una presunción de contrato, ese presupuesto firmado, no está mal, o sea, no hay una norma que diga cómo debe ser redactado, puede ser una servilleta, puede ser, estamos claros de eso. Sí te serviría, claro que sí, todo como presunción. A veces, imagínense, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bastante particular. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un impuesto que grava los contratos entre presentes. Echa la ley, echa la trampa. ¿Qué se hace? Se simula un contrato entre ausentes. Se hace toda una oferta y se la acepta en documento aparte. O sea, todo sirve para acreditar la existencia de un vínculo comercial. Ajá. Perfecto. ¿Se me ve ahí o estoy con la diapositiva? No, se ve perfecto. ¿Yo me veo? Sí, se ve cortito. Bueno, yo no me veo a mí. Ahí estamos. Bueno, aparentemente no tenemos más, Lucas, no tenemos más preguntas. Una sola más que te hago una consulta, que estaba ahí, que decía, ¿qué pasa? Que hay gente que quizás graba las conversaciones. La pregunta era, grabar una conversación telefónica, ¿es válida? La hizo Fernando Raco.
Claro que es válida. Siempre que sea comercial, lo que es comercial se va a poder ventilar en un juicio. Claro. El mismo juzgado va a filtrar qué corresponde a la conversación y qué no, o al objeto del contrato, ¿no? Porque a veces uno, en el ámbito de confianza o en la obra mismo, no siempre habla de trabajo, pero bueno, lo que sea posible de acreditar, se puede ventilar, y es más, te van a citar como testigo para ver si vos recibiste ese mensaje que decía tal cosa, tal día, de tal teléfono. ¿No? Se valida de esa forma. Ah, acá está. Es válido. Mirá, para que se den una idea, todo tiene mayor o menor dificultad probatoria, pero el principio de este tipo de controles es la libertad probatoria. O sea, todo se puede probar de cualquier forma, siempre que sea lícita, ¿no? Si esa conversación te llegó a vos a tu teléfono y fue enviada sin ningún tipo de coacción, porque vos lo estabas obligando que te escriba, es válido. Perfecto. Está bien. Bueno. Eso está bueno, ¿eh? Lo impositivo, esto de ahí también está buena esta pregunta. Acá hay otra más. Lo impositivo, IVA, debe ir explicitado, debe haber un soporte en documentación, factura. ¿Qué opinás, Facundo? En obras, depende de la emisión de la obra, pero en obras donde realmente el concepto impositivo juega un rol preponderante, yo diría que eso hay que, más que tratar de volcarlo en el contrato, si bien sería prudente, hay que arreglarlo de antemano con el cliente. Porque hay clientes que precisan IVA, clientes que no, cadena de proveedores, que le facturen directamente al cliente, que no te facturen a vos como constructor. Claro. Pero es una posibilidad que a la persona que está construyendo le viene bien tenerla de antemano, y sin el contrato pasar un presupuesto, por ejemplo, masiva. O sea, masiva sin el monto del IVA, pero que sepan que ese número, si hay que emitir comprobante, ya de antemano sepan que hay que agregarle el 21% del impuesto al valor agregado. Como claro. Si esto lo está escuchando alguien de la FIP, como debe ser. Claro. No, perfecto. Bueno, no, está perfecto. Es importante, y podemos aprovechar para volver a acordarnos de que se asocien para poder tener participación y poder tener contactos con profesionales, como en el caso de Facundo, como en el caso del área técnica y demás. O sea que aprovechemos este momento, y quiero recalcar algo que debe ser importante lo que estamos escuchando, porque tenemos una afluencia de gente constante y no ha bajado nunca. Eso es un buen aliciente, porque en un tema como estos, que la gente preste atención a esto, seguro. Y la verdad que para mí es un placer. Cabe aclarar que nosotros en la previa, cuando armamos la temática de la charla, siempre nos generaba alguna duda de la cantidad de personas que pueden participar de esta charla, y honestamente cada vez nos vemos superados en las expectativas. Realmente es algo muy de mucha alegría, porque realmente esta cámara la estamos haciendo muy a pulmón, y como decía Norberto, no venimos bajando la cantidad de gente, sobre todo en un tema tan puntual y tan específico como es contratos. Si bien estamos dando un pantallazo, Facundo, corregime si me equivoco, pero es un pantallazo general, donde obviamente hay muchos puntos a ver en profundidad cuando surjan. Los que son socios de la Cámara tienen la posibilidad de contar con los servicios de Facundo, y obviamente con la asesoría nuestra, de la parte técnica. Tenemos un montón de rubros donde podemos ayudarlos a que el sistema sea ejecutado de una manera más profesional de la que hoy se viene ejecutando, y tratar de que sea, elitista, es decir, tratar de que sea lo mejor que podemos hacer como sociedad y como miembros de un estilo constructivo. Así que nada, ¿alguna pregunta más? ¿Algo más que quieran agregar? Esteban, Javier, Oscar. Mira, sí, acá hay una última pregunta, a ver si Facundo la puede contestar, que dice: ¿qué tiempo estipulado existe para hacer un reclamo del... Uy, se me fue. Del rompimiento. No, le respondí por privado, mientras le respondí por privado, le puse 3 años. La responsabilidad contractual, la prescripción es de 3 años. Listo. Facundo, yo, sí.
Perdón, lo último que quiero decir, para sí, un poco la idea de Lucas, sí. es tal cual. La charla es perspectivas del contrato de obra y un conjunto de buenas prácticas, pero como les decía, cada obra tiene su contrato y lo moldea en base a su cuestión, digamos, específica. La idea es que tengan un poco la visión de cómo se ve el contrato y qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, y qué es bueno tener en cuenta a la hora de hacer una buena práctica del ejercicio del contrato. Nada más que eso, es un simple resumen de eso. Si no es como dice Luca, podemos hablar de un contrato específico y hacer una charla de un contrato específico. Claro. Llave en mano, por ejemplo, y ahí vemos llave en mano. Es un ejemplo, ¿no? Pero perfecto. Cada cosa después no terminas nunca. No termina. Y algunos se van a aburrir porque no hacen ese tipo de contratación. Entonces la idea mía fue hacer algo muy general para que puedan ver un poco de qué se trata. Además de general, fue muy, digamos, fue muy entendida la charla, ¿no? Porque lo hablaste con términos muy coloquiales para nosotros, más allá de que ya te diría que sos casi un experto en steel frame. Pero bueno, así gracias, que, pero bueno, más que nada... soy un fundamentalista, no soy un experto, es como te digo siempre. Más que nada, digamos, como para los que nos están escuchando, Facundo va a estar, es nuestro técnico legal en la Cámara, y cualquier duda que ustedes necesiten tener, ahí Facundo ya dejó el mail, el teléfono, y por supuesto... y hagan contratos, hagan contratos. Lo importante de esta charla es esa, ¿no? Que ante cualquier eventualidad siempre, primero consulten con el abogado y después háganlo el contrato. O sea, un acuerdo entre partes es un contrato, ¿no es así, Facundo? Un acuerdo entre partes es un contrato. Así que bueno. Bueno, Facu, yo más que nada agradecerte de vuelta tu predisposición, tu buena onda, todo lo que haces por la Cámara. Así que vamos a seguir, vamos a repetir más adelante estas charlas. Seguramente van a quedar cosas colgadas en el momento, así que nada, agradecer a toda la gente que nos está escuchando. Para mí es un placer, Javier, hablar con ustedes. La verdad que me siento muy cómodo y me parece que es un buen momento para sumar un poco de contenido al sector que hoy lo puede ver con más detenimiento. Me parece que es un buen momento, buscando el lado positivo de las cosas. Así que yo estoy agradecido a ustedes, de verdad. Bueno. No sé si quedan algo más para... ¿Algo? ¿Alguna consulta? ¿Esteban? No. ¿No? ¿Esteban, bueno, algo para...? No. Estamos más que bien. Bueno, gente, les agradecemos el haber participado. Los invitamos a ver las charlas que tenemos en el canal de YouTube. Como verán, el canal de YouTube que tenemos de la Cámara se está mejorando, es algo que lo estamos haciendo a pulmón, como venimos repitiendo siempre. Entiendan quizás que la calidad de los videos son amateurs, entonces con el tiempo lo vamos a ir profesionalizando un poco más, pero es suficiente como para que puedan volver a disfrutar cualquier charla que hayamos dado, para poder disfrutar una vez más y quizás volver a escuchar algún concepto que haya quedado en el tintero. Así que bueno, más que agradecidos por esta jornada. Sí, yo a todos los que me piden hacer un TikTok no lo voy a hacer, así que no me hicieron. Perfecto. Bueno, gente. Bueno. Buenas tardes. Chao, buenas tardes a todos. Chao.